En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amados hermanos, en nuestro Señor Jesucristo, nos encontramos en el domingo octavo después de Pentecostés, pero quería hacer una pequeña alusión a el equívoco que tuve al decir los hebreos. Era la epístola de los romanos, al final del primer capítulo, sobre la cuestión de la degeneración por la homosexualidad como castigo de Dios, y el comentario interesante que al respecto hace Santo Tomás, y a eso me refería. No es hebreos, sino los romanos. Otra consideración: la persona que sube en el otro canal, que no es de Radio Cristiandad, los sermones, le bajaron el sermón del último domingo por decir lo que a la sociedad científica no le gusta que le digan. ¿Cuál es la ciencia? ¿Cuál es la sabiduría? ¿Y dónde están los derechos humanos y la libertad? Control absoluto, no chiste. Hay que decir lo que está por ellos tabulado, ni que fuera la Biblia. Ahora yo me pregunto, ¿nadie puede opinar fuera de los sabiondos imbéciles de la comunidad científica? Que no son tan científicos como se dice. Entonces, ¿qué? ¿De qué democracia hablan? ¿De qué libertad hablan? Ahí está. Y si lo que digo que no es exacto, pues un tonto más que se equivoca. Pero ¿qué es lo que duele? La verdad, que siempre duele. Como también le duele a algunas mujeres, y no lo quería decir, pero también lo tengo que decir. Cuando yo digo que la mujer no es doctora, hay que entenderlo como lo entiende la Iglesia. La cátedra de enseñar, docto, viene de enseñar. No es de la mujer, aunque pueda haber mujeres más sabias, más inteligentes y lo que fuera. Pero la mujer que me interpreta mal es porque ya es modernista, feminista y machista. Si no, no pensaría así. Diría: el padre tiene razón y punto, y lo tengo que entender bien, no mal. Eso es todo. Es que no acepta esa persona que ella está sumisa a su marido. Pues a mí me parece que no. Porque una mujer sumisa, por bruta o inteligente, entiende la cosa y no lo va a entender mal. Lo lamento, pero lo tengo que decir. Yo no me equivoco. No aceptan el principio ni de la sumisión al marido, ni el de que no son doctoras ni pueden ser en la Iglesia, porque la Iglesia es el hombre el que enseña. Y punto. Y a la mujer que no le guste, que vea qué hace. Está colonizada con la ideología modernista y no se da cuenta. Lamentable, pero es así, de triste. Y que haya 4 doctoras, eso es ahora el modernismo. Pablo VI, que la doctoró a Santa Teresa, Benedicto XVI, que doctoró a otra, no sé si es Santa Hildegarda o quien fuera, Juan Pablo II, para no quedarse atrás, también doctoró, no sé, que hay 4, Santa Catalina de Siena y la otra no me acuerdo quién es. Pues serán muy doctoras por sabias, pero no son doctoras en la Iglesia. Eso hay que entenderlo.
Entonces, dejémonos de estar colonizados y por eso entender mal, porque no se acepta. Y eso no quiere decir que no haya mujeres más inteligentes, y menos mal que los hay, que los hombres. Pero es que ya no se puede hablar porque no se acepta el principio. Y la igualdad total no existe, porque la mujer la creó Dios para parir. En igualdad de condiciones que el hombre, pero sometida a la cabeza. Y punto. Ahora no quiere decir que todas las mujeres se tienen que casar. Ya está. Pero qué problema. Y eso que lo diga gente que se dice católica y tradicionalista, por Dios. Y que yo conozco, lamentablemente. Y obligarme a tener que reafirmarme y decir las cosas así. Por si hay alguna otra que no se animó, pero lo piensa. Por eso la Virgen no la vemos hablar. Ella sabía más que los apóstoles y nunca le dijo a los otros qué tenían que hacer, salvo si le preguntaban alguna cosa. Son cosas distintas. Entonces, que se entiendan bien las cosas. Y pues bien, nos encontramos en este domingo con la famosa parábola que parece ser que fue una de las preguntas más difíciles, según el padre Castellani, en Roma, cuando obtuvo el doctorado de teólogo universal que lo convalidaba a poder predicar sin el nihil obstat de ningún obispo del mundo, a donde se le diera la gana. Pero a mí se me hace chistoso, porque no es una pregunta verdaderamente de exquisita inteligencia y dificultad en el misterio, como puede ser: defíname usted qué es lo que hace que en Dios haya una sustancia y tres personas, y me define la sustancia, la naturaleza y la persona, por favor. No, el problema del dinero de iniquidad, una cuestión moral, importante pero moral, de segundo grado ante el misterio de la encarnación o el misterio de la Trinidad, y esa era una de las más difíciles. ¿Qué nivel? Pero es que ¿quién le puede dar a uno título de doctor? Simplemente es un reconocimiento. La sabiduría se tiene o no se tiene, se posee o no se posee. La filosofía se sabe o no se sabe, y lo mismo la teología. Pero es que ni la escuela tomista sabe filosofía y teología queriendo ser los discípulos de Santo Tomás, porque no saben definir la sustancia, la persona y la naturaleza, como la definía Santo Tomás. Y ellos, queriendo combatir a los antitomistas, y entre esos antitomistas a Suárez, que era o se creía discípulo de Santo Tomás, y por eso lo comentaba, pero con una tesitura de principio que no era la de Santo Tomás, sino la que venía ya corrompida por el agustinismo y por toda esa filosofía que derivaba de Aristóteles, que culminó con Hegel.
Pero era de tanto poder Suárez que los mismos que lo querían combatir, después tomaron y adoptaron su manera de enfocar la cosa, y así se habló y se introdujo en la escuela tomista el modo sustancial. Por ejemplo, que no existe, que no tiene razón de ser. Y si yo hablo de modo, estoy hablando de accidente, y un accidente sustancial tampoco pega ni terminológicamente. Pero es que no se han dado cuenta de la síntesis de Santo Tomás, y que la concepción de la naturaleza y de acto de Aristóteles, que retoma a Santo Tomás, pero la modifica, planificándolo en su verdadera acepción metafísica que Aristóteles ni ningún otro antes vio, ni el mismo Boecio, del que toma la definición de la persona humana como el individuo, la sustancia individual de naturaleza racional. Entonces de esto no se dio cuenta ni la mal llamada escuela tomista, que es cayetano-bainesiana. Y nadie se le ha metido el diente en contra, y lo pudo hacer, por ejemplo, Fabro. Pero claro, había que ser políticamente correcto, y cómo me voy a meter yo con la comunidad no científica de los imbéciles de la no sé qué, sino con la comunidad científica de los teólogos. Pues me los cargo al que sea, con la verdad por delante. A Santo Tomás han sido muy pocos los que lo calaron. Incluso sus mejores discípulos ya tenían la terminología viciada, como Egidio Romano y Capriolo, aunque tenía una concepción, la de Santo Tomás, pero ya con una terminología que le permitía a los otros después caer en la confusión del ese o el ser y la existencia. Y esto daría para largo, y de una cátedra de metafísica que ni en Ecón ni en la reja lo dan, y ese es el problema del padre Calderón. Ahora lo veo claro, es un cayetano-bainesiano que ha leído a Fabro, y como no lo puede captar porque es otro enfoque, entonces se da el lujo de tomar lo que le parece bien y criticar lo que no entiende, el bruto. Y así salen los seminaristas de Ecón y de la reja. Entonces, ¿a qué viene todo esto? Sí, a la famosa pregunta de moral del dinero de iniquidad, cuando las que son pesadas, y bueno, hasta el mismo padre Castellani, porque yo no la tendría por la cuestión más difícil. Hasta en la exégesis hay cosas más difíciles. Es que pocos doctores hay. Ya lo decía Fray Luis de León. Qué descansada vida dejo del mundanal ruido para seguir la oscura senda por donde han ido los pocos, y muy pocos, le agrego yo, hombres que sabios han sido. Muy pocos. Y esto se ve o no se ve. Porque si no hay la inteligencia, el intus legere, el conocer intuitivo, para que salga después el discursivo, yo no entiendo nada. Además, para redondearla, toda la lógica está en una verdad de perogrullo como la interpretan, con los silogismos.
hombre es mortal, Juan es hombre, luego Juan es mortal. Eso es una verdad de perogrullo. No necesito un silogismo formal, y eso me lo dan como silogismo formal. Y si nos atenemos a lo que dice el que Marín Solá o Solá, que el verdadero raciocinio pasa de un concepto a otro, dos conceptos distintos, pero que forman parte de la misma realidad en la cual uno está implícito en el otro, como la inmortalidad está implícita en la espiritualidad. Son dos conceptos distintos, pero es el mismo alma inmortal porque es espiritual. Entonces la mayoría de los razonamientos lógicos son de razonamientos impropios, porque lo definido en la definición, o el todo en la parte, o la parte en el todo, o lo correlativo, no es propiamente raciocinio, porque no hay distinción de conceptos. Entonces yo tengo que ver lo que es sinónimo, donde se dicen con varios nombres una misma cosa, cuando hay distinción de conceptos, pero no de cosas, y cuando ya hay distinción de cosas. Y esto que yo digo le sabrá a chino a los teólogos, pero que se pongan por delante a ver cómo les va. Y esto nadie lo dice así, porque nadie se atreve. El mismo Marín Solá con eso pudo haber dicho, vean, y no lo dijo. Fauro contra la escuela mal llamada tomista, y tampoco lo dijo. Y después sale un hombre lúcido, pero con la cabeza invertida, como Nimio Dankin, y toda la filosofía es la griega. Cuando la filosofía griega del apeiron es la misma que la que habla del ensof, lo indefinido, lo indeterminado, no de la plenitud de ser. Pero es que ni la escuela cayetanista tiene la concepta y adecuada idea de la plenitud de ser. Y por eso no han visto en el ser como ese en latín, porque ser en español puede ser el ente o lo que hace ser al ente como acto. No lo vieron como la máxima perfección, más que las perfecciones puras de ser, inteligir, querer y amar. Ahora, en lo que yo digo, para que lo aprenda, si tiene un seminarista la suerte de tener un sacerdote que se lo enseñe, se lleva 5 años, y yo se lo estoy tirando aquí en 5 minutos. Pero para que más o menos se vea de qué va la cosa. Entonces, dentro de esa atmósfera es normal que si yo me quiero doctorar de teólogo sacro, que solamente ha habido uno cada 100 años, entonces, y el padre Castellani parece ser el único americano nacido en estas tierras allende los mares que lo tiene, o que lo tuvo, porque ya murió. Y vean la tremenda dificultad, pues con la que yo he dicho, ya he reventado a todos, y vemos lo nimio que a veces es la inteligencia humana cuando se doctora en la estupidez, porque no afronta con categoría metafísica y teológica las verdades ontológicas y divinas del divino ser. Así de claro.
Y ya con esto podría terminar y ya me despaché porque descansé. Tenía que decir. Aunque sea muy rapidito. Pues bien, entonces, nuestro Señor parece que le rompió la cabeza con esta parábola a los exégetas, doctores. Y en realidad es sencilla. Y en parte sencilla porque me la explica el padre Castellani, que me dice muy bien que el mayordomo o el gerente o el administrador inicuo no es ningún inicuo, y encima está mal traducido porque la Vulgata ahí tradujo mal. La Vulgata no tiene errores sustanciales, pero tiene errores de traducción. Entonces, que no es inicuo. Si no dice él, no sé si prudente o qué, bueno. La cuestión, que si es inicuo, sería estúpido el patrón, el amo, si alaba al inicuo. Por más que haga una genialidad, tenga una ocurrencia. Pero si me está robando, porque se trata de dinero, de mercancía, ¿cómo le voy a alabar la picardía? Imposible. Entonces no es inicuo. Y el padre Castellani dice, digamos, camandulero o pícaro. Tampoco es pícaro, porque pícaro es un poco despectivo. Digamos, sagaz, o mejor dicho, perpicaz. Y ahí sí le apuntamos. La perspicacidad que tuvo de ver cómo podía zafar ante el problema. Y no era inicuo porque no era ladrón. Y yo no puedo hacer con el llamado dinero inicuo limosna cuando tengo que hacer restitución. Ojo. Pero es que yo no tengo que confundir iniquidad y todo pecado, que es una injusticia, es una iniquidad contra Dios. Pero dentro de las iniquidades, yo no puedo confundir la iniquidad que exige restitución de lo mal habido por robo, hurto o rapiña, o algo que se le aparezca, con lo mal habido por un pecado como puede ser la inmoralidad, la pornografía, entre otras, pero que es dinero que no es robado. Hay que distinguir. Y si yo no distingo, no voy a poder resolver el problema. Claro, el padre Castellani lo resolvió. Lo único que yo le corrijo, que más que pícaro, camaldurero, perpicaz o sagaz. Entonces esta debe ser la parábola del mayordomo perpicaz. Y la mamona de iniquidad, el dios Mamón, para los sirios, caldeos o asirios, las riquezas. Que toda riqueza es de iniquidad si vamos a un plano filosófico. Si la riqueza yo la quiero por sí misma como el avaro, como dicen por ahí los montunos, no me lleva a Dios. Y si quiero la riqueza y la quiero querer bien como lo podía querer un rey católico como San Luis de Francia, para tener un reino católico bien, tiene que estar ordenada a Dios.
pasando por el bien común natural. Porque si yo me brinco el orden natural y el bien común natural, ¿cómo voy a estar yo bien con Dios? Tampoco. Entonces, en ese sentido amplio, sí, toda riqueza que no sea para un fin, que en definitiva me lleve a Dios, está mal, pero si me lleva a Dios, pues está bien. Pero así todo, no toda riqueza mal habida, porque la bien habida no tiene problema. Yo trabajo y gano con el sudor de mi frente mi salario y está bien habido. La mala vida, o el comerciante, que no robe en el peso o en la calidad y cobre lo justo, es válido. No se trata de eso. Lo mal habido, toda la pornografía es dinero no robado, mal habido. La droga, el narcotráfico es dinero mal habido, pero no es robado. Las farmacias con los contraceptivos, dinero mal habido. El que hace un aborto, dinero mal habido, pero no lo ha robado. O la prostituta, el ejemplo clásico de la profesión más antigua, según la misma Biblia. Ese ejemplo de dinero pecaminoso, mal habido, pero que no está obligado a restituir, pero puedo hacer limosna. Y ahí está la cuestión de la parábola, que el dinero de iniquidad, el dinero mal habido, pero no robado, que yo poseo legítima pero pecaminosamente, me sirva si me quiero ganar el cielo, si me convertí haciendo limosna. Eso es todo el cuento. E incluso herencias mal habidas por los tatarabuelos o los bisabuelos. ¿Y qué hago yo si me doy cuenta de que ahí mi abuelito o tu tatarabuelito no fue tanto? Bueno, compense con limosnas y salda la cuestión. Si fuiste una actriz de cine pornográfica y te conviertes, ¿qué haces con los millones? Haz limosna y te lavan. Si fuera robado, lo tiene que devolver en estricta justicia. No puede hacer limosna. Otra cosa es que si alguien por esas casualidades roba algo y no se lo puede devolver a la persona porque se va a dar cuenta o delata de que fue el ladrón, y no quiere revelar su falta que se ha descubierta y no tiene otra manera de hacérsela llegar, pues repártala a los pobres, pero no se quede con lo robado. Pero tiene que hacer todo el esfuerzo de tratar de que eso llegue. Pero puede suceder que el otro murió, por ejemplo. Ya no se lo puedo dar tampoco. Entonces, pues bien, así queda la dificultad resuelta, sencillamente. Y así la resuelve el padre Castellani, doctamente. Lo que pasa es que Castellani, como a Fabro, como a Membiel, por hablar de los conocidos entre nosotros y que son mis maestros,
aunque no sea a título directo. Pero ¿cuántos no tienen a Hegel de maestro y no le vieron nunca la cara? Bueno, misma cosa. Entonces, aunque yo le vi la cara a Fabro y al padre Castellani. Pues bien, entonces, hay que ajustarlos. ¿Cómo me podrían ajustar a mí si me hayan un error? No que me equivoqué de los hebreos o los romanos, o que la historia, o que fue el Papa acá. Esas cosas no. De lo importante, metafísica, teológica, doctrinalmente hablando. Y ya le advierto, hay que tener mucho seso. Porque para yo poder hablar así, tengo que haber ahondado y conocerme para después poder decir, bueno, pero aquí está un poco ñatita la Gioconda, yo le hubiera hecho 2 pelines más o menos. Pero para eso hay que ser. Y como todo lo humano, es que si hasta ni el mismo Santo Tomás se salva. Pero es que todo lo humano es defectible. Y por eso uno tiene que saber que por muy Santo Tomás que yo sea o lo que fuera, siempre va a haber una falencia, una limitación, porque somos seres por participación. No poseemos la plenitud de ser, sino un ser degradado. Eso es lo que no ha entendido ni va a entender la falsa y mal llamada escuela tomista, por ejemplo. La plenitud de ser de Dios. Y nosotros seres por participación, sin plenitud, con un ser degradado en la esencia que me limita a ser ángel, a ser hombre, a ser rata, a ser pájaro, vegetal o piedra. O ser persona. Porque si esa esencia que limita me permite la intelectualidad como en los ángeles o la racionalidad como el hombre, sigue siendo el mismo ser pero limitado. Pero si se las quita como a las plantas y a los animales, ya son brutos, vegetales y minerales. Pero no vamos a decir, como dice Nimio de Anquín, que el ser era el de Parménides, sí. Pero es que tenía la concepción del ser pleno. Y por ende el único ser. Y todo lo demás, seres del ser como participación, pero unívoca. Como si tuvieran una parte de la misma sustancia, panteísmo, monismo puro, cabalismo puro. Por eso Nimio de Anquín, muy inteligente pero distorsionado, no concebía, como los griegos, la creación. Él dice, bueno, la creación viene por la Biblia, pero es que aunque no me lo diga la Biblia, la creación yo la constato por razón, con dificultad, pero la constato por eso. Porque no se dan así la causalidad propia. Pero para el griego, como todo era el ser, y la materia también era eterna. Pero eso es noxis pura y dura. Entonces no me hablen de la famosa filosofía griega, que era la mejor que había, pero le faltaba mucho al tinglado, y por eso Santo Tomás toma lo bueno y deja lo malo. Entonces la sustancia esa, en el ser de Parménides, era lo que contaba. Y Hegel termina diciéndome lo mismo.
¿Y nosotros qué somos? ¿Chispas de Dios? ¿O influjo de Dios en el ser, como dice el maestro Eckhart? Y Dios así será la sustancia inteligible por sí misma, como dice el cayetanista Juan de Santo Tomás, o el Gret, ambos tomados como referencia del tomismo puro y duro. Y no es así. Porque hasta el mismo Dios, Santo Tomás dice que Dios no es substancia. Porque la substancia es poseer por sí y en sí. Pero también es tener el ser. Y primeramente el ser, que le hace subsistir. Entonces, a Dios no lo hace subsistir nada porque Él ya subsiste por sí mismo, porque su ser es su misma esencia, plena. Hasta me lo han definido mal a Dios los tomistas, a la manera de Aristóteles pagano y de Hegel cabalístico puro y duro. ¿Cómo es posible si no hay un problema? Ahí está. Claro que esto es difícil de captar, pero yo lo digo y allá cada uno que profundice y que pregunte el que quiera, y no a todos quizás les interese. Pero al que no le interesa, no tiene ningún derecho a hablar ni pistar, calle y trague. Y punto. Entonces, así tenemos, mis estimados hermanos, cómo con el dinero pecaminoso, mal habido, pero no robado ni de rapiña, yo puedo hacer limosna y ganarme el cielo. Y ser hijo de Dios, como dice la epístola, y me alargo, pero no puedo dejar pasar ese pasaje. Esa epístola que me dice que somos hijos de Dios, tenemos el espíritu de adopción, de hijos de Dios, que nos hace herederos de Dios y coherederos de Cristo. Y por eso decimos Abba, Padre. Y no es un espíritu de temor, sino de hijo, de amor en la gracia santificante. ¿Cómo no lo vamos a entender de algún modo? Esto que niega de paso el protestantismo. Entonces, vean la maravilla. Hijos adoptivos de Dios por la gracia, por el espíritu de hijos de adopción, que me ha de decir Padre a Dios, vil criatura, que tienes un ser degradado. Y todo lo que no es Dios es un ser degradado, desde el angélico hasta la piedra. Son las degradaciones del ser, por las limitaciones de las esencias, que hacen que tenga tal o cual naturaleza, pero no la plenitud de ser ontológica que es la de Dios. Y en esa plenitud ontológica, común en la naturaleza divina, hay un solo Dios. Y aquí el problema en tres personas. Y es lo difícil
para que se explique. Y lo voy a volver a medio explicar. Un subsistir absoluto que también produce la persona como un subsistir relativo de acuerdo a la relación de procedencia, de origen, si es ingénita como la del Padre, si es géneta como la del Hijo, o si es expirada como la del Espíritu Santo. Pero ¿cómo un mismo subsistir? Si yo lo miro de modo absoluto, un Dios verdadero. Si lo miro como un subsistir propio, de acuerdo a la relación, que no es lo mismo ser padre que hijo, que expirado o amor, esa propiedad no la tiene el Padre, no la tiene el Hijo, pero la tiene el Espíritu Santo, o al revés. Entonces es lo que constituye y diferencia a las tres personas. Pero como esto no se entiende, porque no se los enseña, y si se los enseña, ¿qué van a aprender? Si está con la noción de acto de Aristóteles, la noción de acto de Aristóteles no llega al ser, llega a la forma substancial, que es de orden de la esencia. Por eso Santo Tomás decía que Aristóteles y Platón eran filósofos de segundo orden, que no lograron de llegar al nivel entitativo. Y los entes eran la substancia, la esencia, la naturaleza, pero no el ser. Y menos la degradación de ser participada como acto de ser, o ese, como dice Santo Tomás. Pero bueno, la cuestión es entonces, ¿cómo podemos con el dinero mal habido ganarnos el cielo? Como hijos adoptivos de Dios, que nos da el poder llamarle Padre, Padre mío, Padre nuestro, a un Dios, cuando yo soy una pobre, vil y miserable criatura, que por muy ángel que sea, o muy hombre que sea, soy un ser limitado. Y más limitado los que están debajo de mis pies, como la tierra, los animales y los vegetales. Entonces, ¿cómo nos podemos endiosar? Por la gracia de Dios. Nada más. Pero no nos podemos endiosar por nuestro ser, por nuestra persona miserable. Aún la angélica, comparada con la plenitud absoluta de Dios. Entonces, mis estimados hermanos, que estas cosas nos ayuden y nos eleven el alma. Y también, dicho sea de paso, un poco la cultura que se está viniendo abajo. Y no digo ya en los fieles, en el clero ignaro. ¿Y qué le puede pasar a los pobres fieles con curas brutos? Ahí está el problema. Pues bien, mis estimados hermanos, que estas cosas nos ayuden a que podamos permanecer como los hijos adoptivos de Dios, herederos de Dios y coherederos por la misma naturaleza humana que tiene Cristo con nosotros. Y así podamos entonces tener la esperanza de ir al cielo.
En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.